En este caso nos ha tocado explicar y mostrar algunos casos clínicos sobre el tema de la semana 5. Los integrantes son Benítez Olivas Valeria, Chacón Bejar Gabriela Sadit, Calderón Carlos, Cayata Galloso Hans Ahmed y quien les habla Cabrera Valdés Elanis Betsabe. Comenzamos con el caso clínico número 1. Un grupo de investigadores de Stanford desarrolló una prueba que evalúa cómo el sistema inmunológico del paciente responde a una infección, diferenciando entre infecciones bacterianas y virales. El objetivo es reducir el uso inapropiado de antibióticos. En este estudio participaron 4.754 muestras de pacientes de distintas regiones, edades y sexos. Se ha hecho un cuadro en base de Excel, donde vamos a encontrar tanto pruebas positivas o negativas, ya sea confirmadas por infección bacteriana o infección viral. En el caso para hallar la sensibilidad de esta prueba, vamos a utilizar la siguiente fórmula, que va a ser los verdaderos positivos sobre los verdaderos positivos más los falsos negativos. Los verdaderos positivos serían una prueba positiva por infección bacteriana, que sería 1800. Entre 1800 también más los falsos negativos, que sería una prueba negativa por infección bacteriana confirmada. Entonces, esto nos daría 0.9%, lo cual sería 90%. Interpretándolo, la prueba detecta correctamente el 90% de los casos con infección bacteriana. Ahora, en el caso de especificidad, vamos a guiar con la siguiente fórmula, que sería verdaderos negativos sobre verdaderos negativos más falsos positivos. Usaremos los verdaderos negativos, que sería 2.479, que serían las pruebas negativas por infección viral confirmada, sobre 2.479 más 275, que serían los falsos positivos. Una prueba positiva ante una prueba positiva bacteriana, pero que el paciente presenta una infección viral. Esto sería de 0.9% igual a un 90%. La prueba identifica correctamente el 90% de los pacientes sin infección bacteriana. Este estudio muestra la eficacia de la prueba diagnóstica para diferenciar infecciones bacterianas y también virales, lo que va a ser clave para reducir el uso innecesario de antibióticos y evitar la resistencia antimicrobiana. El caso número 2 es un estudio que va a evaluar lo que es la utilidad del genotipo de la apolipoproteína E en el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer. De hecho, se compara el genotipo ApoE con el diagnóstico clínico estándar del Alzheimer. En cuanto a los datos del estudio, vamos a ver que el número de participantes son 1.079, de los cuales 220 son diagnosticados clínicos de Alzheimer, 859 no tenían el diagnóstico de Alzheimer. Asimismo, 199 de los diagnosticados con Alzheimer tenían al menos un alelo E4 de la ApoE y 252 de los no diagnosticados tenían al menos un alelo E4 de lo que es la apolipoproteína E. Bueno, en este caso vamos a hallar lo que es sensibilidad y especificidad. Para ello armamos nuestra tabla y recordamos las fórmulas, ¿no? Sensibilidad va a ser igual a verdaderos positivos sobre verdaderos positivos más falsos negativos por 100 y especificidad viene a ser verdaderos negativos sobre verdaderos negativos más falsos positivos por 100. Entonces, con los datos en la tabla, reemplazamos la fórmula y tenemos que 199 sobre 199 más 21, lo cual es un resultado de 199 sobre 220, va a ser igual a 0.9045. Multiplicamos por 100 y obtenemos el 90.45%. En cuanto a especificidad, pues vemos en la tabla el valor de verdaderos negativos, que sería 607 sobre verdaderos negativos más falsos positivos, que ubicamos en la tabla, entonces sería 607 sobre 252. Esto va a ser igual a 607 sobre 859, lo cual nos da un resultado de 0.7066. Multiplicamos por 100 y obtenemos un porcentaje de 70.66%. Entonces tenemos que la sensibilidad del 90.45% indica que el genotipo apolipoproteína E4 identifica correctamente
al 90.45% de las personas que realmente tienen Alzheimer, y la especificidad del 70.66% indica que el genotipo de lipoproteína E4 identifica correctamente al grupo de las personas que no tienen el Alzheimer. Un artículo donde se está evaluando las tiras reactivas, la prueba de nitritos, para el diagnóstico de las infecciones del tracto urinario en los adultos. En este caso tenemos que la población total fue de 431, donde el total de enfermos ha sido 166 y el total de sanos 265, de las cuales con la prueba de nitrito han dado positivo 93 de estas y negativo 338. Sin embargo, 79 de estas han sido verdaderos positivos y 14 falsos positivos. En el caso de los negativos, 87 han sido falsos negativos y 251 han sido verdaderos negativos. En este caso se evalúa lo que es la sensibilidad y la eficacia. En el caso de la sensibilidad, se está evaluando principalmente o se quiere identificar verdaderamente las personas enfermas, las personas que sí van a presentar esta enfermedad. Es por ello que se plantea la siguiente fórmula, los verdaderos positivos sobre los verdaderos positivos más los falsos negativos. En este caso, reemplazando la fórmula, tenemos que 79 sobre 79 más 87 nos va a dar 0.41, lo cual representa en un valor porcentual al 45%. Eso quiere decir que de todas las personas que tienen ITU, la prueba de nitrito solo ha identificado correctamente al 45% de estas personas. Eso significa que hay un alto porcentaje de los falsos negativos, es decir, personas que con ITU que la prueba no ha detectado aún. Continuando con lo que viene a ser la especificidad, este valor primeramente lo que nos va a permitir identificar van a ser a las personas sanas, es decir, a las personas no enfermas, en nuestro caso a las personas que no presentan ITU. Tenemos que su fórmula va a ser la siguiente, el verdadero negativo sobre el verdadero negativo más el falso positivo. En este caso, reemplazando la fórmula, tenemos a 251 sobre 251 más 14, que nos va a dar 0.95, lo que en un valor porcentual va a representar al 95%. Esto quiere decir que de todas las personas que no tienen ITU, es decir, las personas sanas, la prueba de nitrito ha identificado correctamente al 95% de estas como negativos. Es decir, que la prueba de nitrito va a ser muy buena para lo que es descartar una ITU en las personas sanas, ya que tiene pocos falsos positivos. En el caso de la prevalencia, tenemos que, por ejemplo, vamos a dividir lo que es la cantidad de las personas enfermas, que va a ser 166, sobre la población total que se ha evaluado, que viene a ser 431, de lo cual esta división nos va a dar un resultado de 0.39, dando un valor porcentual o convirtiéndolo en porcentaje que va a representar un 39%. Es decir, que en toda la población estudiada, solo el 39% de las personas han presentado ITU, lo que nos puede dar que este valor nos da una idea muy significativa de la prevalencia de lo que viene a ser la enfermedad en este grupo analizado. Luego, continuando con lo que viene a ser el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo, vamos a tener principalmente que el valor predictivo positivo va a ser la probabilidad de padecer la enfermedad si se obtiene un resultado positivo en este test. En este caso, por ejemplo, vamos a dividir lo que vienen a ser los verdaderos positivos, que vienen a ser el 69, sobre la cantidad de positivos totales, que viene a ser 93. En este caso, esta división nos va a dar 0.85, que representa un 85% en valor porcentual, y esto nos quiere decir que si la prueba de nitrito resulta positiva, el paciente o la persona va a tener un 85% de probabilidad de que realmente tenga esta enfermedad, o sea, realmente tenga ITU. Es decir, que si la prueba sale positivo, es muy poco probable que el diagnóstico sea incorrecto. En este caso, ya continuando con lo que es el valor predictivo negativo, vamos a tener que este va a evaluar lo que es la probabilidad de que el sujeto de la persona con un resultado negativo en la prueba esté realmente sano. Acá vamos a dividir principalmente lo que viene a ser 251, que representa al verdadero negativo sobre la cantidad del total de los negativos que han tenido esa
han tenido con esta prueba de nitritos, que viene a ser 238. Esta división nos va a dar 0.74, que representa un 74%. Es decir, que si la prueba de nitrito resulta negativa, hay un 74% de probabilidad de que la persona no tenga infección del tracto urinario. Aunque es un valor aceptable, no es tan alto como la especificidad, lo que refuerza la idea de que un resultado negativo no descarta por completo la infección. Nos dice que en Galicia, con 2,800 millones de habitantes y una prevalencia de VIH del 0.21, es decir, 6.000 personas, se aplica el test de VIH con una sensibilidad del 9,5% y una especificidad del 99,5%. ¿Cuál es el valor predictivo positivo y la sensibilidad obtenida? Para eso, simplemente, dividimos los acertos positivos, que sería el 5.970, entre el total de test positivos, que sería 19,940, y eso me sale un 29,9% de valor predictivo positivo. Y para la sensibilidad, pues tenemos aciertos positivos entre el número total de VIH positivos. Aciertos positivos sería 5.970 entre 6.000, que eso me da un 99,5%. Y ya, eso sería el caso número 4. Dar un ejemplo de valor predictivo positivo y negativo. El valor predictivo positivo va a ser la probabilidad de padecer la enfermedad si se obtiene un resultado positivo en el test. Y el valor predictivo negativo va a ser la probabilidad de que un sujeto con un resultado negativo en la prueba esté realmente sano. Ahora, vamos a tener este estudio donde se midió el valor predictivo de ecografía en diagnóstico de apendicitis aguda en pacientes pediátricos, que se realizó en el Hospital Belén Trujillo. Ahora, la población total de pacientes pediátricos que se evaluó fueron 104 pacientes, de los cuales 72 tenían apendicitis y 32 no tenían apendicitis. En el caso de los pacientes con apendicitis, al realizar la prueba, 67 salieron positivos y 5 salieron negativos. Y en el caso de los pacientes que no tenían apendicitis, 10 salieron positivos en la prueba y 22 salieron negativos. Ahora, vamos a calcular el valor predictivo positivo. ¿Y cómo se calcula esto? Bueno, esto se va a medir con los verdaderos positivos sobre los verdaderos positivos más los falsos positivos. Es decir, 67 sobre 77, lo cual nos va a dar un resultado de 0,87. ¿Y esto qué significa? Que el valor predictivo positivo, cuando la ecografía es positiva, hay un 87% de probabilidad de que el paciente realmente tenga apendicitis. Ahora, vamos a calcular el valor predictivo negativo, el cual se va a calcular mediante los verdaderos negativos sobre los falsos negativos más los verdaderos negativos, el cual va a ser 22 sobre 27, lo cual nos va a dar 0,81, lo cual va a significar que el valor predictivo negativo, 81%, nos va a indicar que cuando la ecografía es negativa hay un 81% de probabilidad de que el paciente no tenga apendicitis.